La vida de Lucía cambió para siempre en el instante en que a sus 18 años fue entregada virgen a un hacendado solitario a cambio de unas pocas monedas. ¿Recuerdas una época en la que la dignidad humana, especialmente la femenina, valía menos que un puñado de granos? Es en este escenario de sequía persistente y desesperación silenciosa donde se desarrolla la historia de Lucía. Ella era la flor más joven y silenciosa del interior desértico, creciendo bajo la sombra de un sol implacable en una casita de adobe donde la única abundancia era el polvo y el miedo. Si esta historia te toca el corazón, déjanos tu me gusta para que más personas la conozcan y dime desde qué ciudad estás siguiendo este relato de resiliencia. No olvides suscribirte para no perderte ninguna de las próximas partes. A sus 18 años, Lucía no conocía el mar, ni la gran ciudad, ni mucho menos la alegría de un amor correspondido. Su mundo estaba restringido al olor a monte seco, a la voz entrecortada de su madre y al silencio cada vez más pesado de su padre. La miseria se había instalado no solo en las paredes agrietadas de la casa, sino también en el alma de Juan y María, sus padres. No eran malas personas, eran simplemente personas exhaustas por el hambre, donde la moralidad se convertía en un lujo insostenible. Lucía se enteró de la decisión una noche en que el viento cálido no traía más que la promesa de otro día idéntico. Ella estaba en la minúscula cocina, remendando un trapo de cocina descolorido, cuando escuchó la voz grave de Juan. Le hablaba bajo a María, pero el pánico y la vergüenza resonaban más fuerte que cualquier grito. Hablaban de Elías, el hacendado. Elías era un hombre que no sonreía. Dueño de una de las pocas tierras que aún resistían la furia de la sequía, vivía aislado en la hacienda Aguadura, un nombre que lo decía todo sobre la dureza de la vida que allí se llevaba. Tenía más de 40 años, cuerpo grande, fuerte, barba desaliñada y un silencio que resultaba más incómodo que el ruido. Elías no buscaba una esposa, buscaba algo más práctico, una sucesora, una compañía discreta y, sobre todo, la garantía de que su nombre y sus tierras tendrían continuidad. Y él tenía dinero. Pocas monedas para quien era rico, pero una fortuna inestimable para quien estaba al borde de la inanición. Juan estaba irreductible. Le dijo a María que ya había visto a Lucía languidecer durante meses. Dijo que si se quedaba, moriría de hambre o sería víctima de alguna enfermedad. El hacendado Elías, a pesar de todo, era honesto. Él le garantizaría un techo, comida, y lo más importante, les daría a ellos, los padres, lo suficiente para que pudieran atravesar lo peor de la sequía y tal vez empezar de nuevo. Lucía no lloró. La sorpresa era demasiado grande para las lágrimas. Simplemente se levantó de la silla de paja y fue hasta el dormitorio donde sus padres discutían la venta de su futuro. María estaba de espaldas a la puerta, con los hombros encorvados bajo el peso de una culpa que la aplastaba. Juan estaba sentado al borde de la cama, frotándose las sienes con sus manos ásperas. «Papá», escuché, dijo ella, con la voz casi inaudible. Juan no se atrevió a mirar a su hija. Continuó mirando fijamente el suelo de tierra apisonada. «Es la única salida, Lucía. Soy tu padre, y yo tomé esta decisión». Ella no discutió. Entendía la matemática del hambre. Si una vida podía cambiarse por pan, para dos, ese intercambio se hacía. La resignación de la juventud hambrienta era un manto pesado que cubría toda la región. El acuerdo se selló a la mañana siguiente. Elías vino en su carreta robusta, tirada por un burro fuerte, algo que por sí mismo ya demostraba la diferencia entre su vida y la vida de la familia de Lucía. El hacendado vestía ropas de dril limpias pero gastadas y un sombrero de cuero que le cubría el rostro parcialmente.
No miró a María ni a Lucía inicialmente. Fue directo al grano. Él y Juan entraron en la casita y Lucía escuchó el sonido metálico de las monedas siendo contadas sobre una mesita de madera. Era un sonido frío, pesado, el precio de su virginidad y de su futuro. No era una dote, era una transacción. La vergüenza era palpable, flotando en el aire denso de la mañana. Cuando salieron, Elías levantó la vista. Por primera vez, Lucía vio su rostro por completo. Él tenía ojos marrones profundos, cansados, sin el brillo de la alegría, pero también sin maldad aparente. Era un hombre consumido por el trabajo y la soledad. Él la evaluó rápidamente, casi como si inspeccionara un animal de carga, pero había un fugaz destello de dolor en su expresión, quizá consciente de la brutalidad del acto que estaba cometiendo. «Es fuerte, Juan, parece sana», dijo Elías. Su voz era grave y arrastrada, como el chirrido de una rueda vieja. «Es una buena muchacha, trabajadora y virgen, como prometí», respondió Juan, la voz casi desapareciendo en su garganta. «Virgen». La palabra se repitió como una garantía de calidad, un sello que elevaba el precio de la transacción. Lucía sintió que le ardía la cara, pero se mantuvo impasible. Su madre le había instruido que no mostrara debilidad. Elías asintió, se giró hacia Lucía. «Coge tus cosas, tenemos un largo camino». Sus cosas cabían en un solo saco de arpillera. 2 faldas, 3 blusas descoloridas y un pequeño crucifijo de madera. Abrazó a su madre, que se derrumbó en un llanto contenido, el rostro enterrado en el hombro de Lucía. María susurró peticiones de perdón que Lucía sabía que eran sinceras. «Te amo, hija mía. Reza, reza siempre», sollozó María. Lucía besó la frente de su madre y se despidió de su padre con un gesto. Juan aún no podía mirarla a los ojos, ocupado en contar y recontar las pocas monedas que le darían un alivio temporal, monedas manchadas por el sacrificio de su hija. El adiós fue rápido, frío, sin el drama que la situación merecía. El hambre y la desesperación habían secado hasta las lágrimas. Lucía subió a la carreta. La madera era áspera bajo sus dedos. Elías no la ayudó a subir, la trató con una distancia profesional, casi como si fuera un objeto que acababa de adquirir. Él se sentó delante, chasqueó el látigo sobre el burro y la carreta comenzó a moverse, levantando una nube de polvo rojo que se tragó la visión de su antigua casa. El viaje duró toda la tarde. El sol castigaba el campo yermo y el polvo cubría la piel de Lucía como un segundo manto. No hablaron. El silencio era la única lengua que parecía adecuada para aquel momento. Lucía observaba a Elías. Conducía con una calma competente, el cuerpo inclinado hacia adelante, absorto en la tarea de mantener al burro en el camino. Su olor era una mezcla de sudor seco, cuero viejo y tierra arada, un olor masculino, rudo, que ella nunca había sentido tan de cerca. Ella intentó descifrar qué pasaba por la mente de aquel hombre que ahora era, a falta de una palabra mejor, su dueño. Parecía tener la edad de su padre, pero era más robusto, menos quebrado por la vida. Parecía cargar una pena, pero no era la carga de la pobreza, sino la carga de la soledad. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y morado. Fue entonces cuando Elías, sin desviar la mirada del horizonte, se dirigió finalmente a ella. «La hacienda está más allá de esa sierra, Lucía». Su voz era neutra, sin emoción. Lucía solo murmuró un sí. «Tendrás buena comida y trabajo. Necesito ayuda en la casa y en la cocina». Él no mencionó el motivo principal por el que ella estaba allí. No mencionó la cama, ni el matrimonio, ni el hijo que esperaba tener. Era como si la parte más íntima de la negociación fuera tan sucia que tuviera que ser ignorada. La hacienda Agua Dura apareció en el horizonte, más grande de lo que Lucía había imaginado. Era una construcción antigua,
con paredes gruesas y tejado de barro oscuro, rodeada por unos pocos árboles que milagrosamente aún conservaban follaje. Allí había un olor diferente, un olor a agua cercana, a tierra menos árida. Cuando la carreta se detuvo en el patio de tierra apisonada, Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. La oscuridad ya había llegado por completo y solo el farol del porche iluminaba el ambiente, creando sombras largas y fantasmagóricas. Elías saltó de la carreta y por primera vez le tendió la mano. Su palma era áspera y caliente. «Ven». Lucía bajó las piernas, temblando por el cansancio y el nerviosismo. La casa era grande, oscura y vacía. Había un eco en el suelo de ladrillos fríos. La ausencia de otras voces resultaba opresiva. Elías la hizo pasar. La sala principal era sencilla, con muebles macizos y polvorientos. Encendió otra lámpara de aceite y la luz parpadeante reveló el desorden del lugar. Era un hombre que había vivido sin el toque femenino durante mucho tiempo. La guió por un pasillo oscuro hasta un pequeño cuarto. Al fondo, «Esta será su habitación, está al lado de la mía». Lucía miró a su alrededor. El cuarto estaba limpio, era modesto, con una cama de hierro y un armario sencillo. Había incluso una ventana que daba a un pequeño jardín donde crecían algunos cactus. «Debe estar hambrienta, voy a prepararle algo», dijo Elías, pareciendo ligeramente torpe en su papel de anfitrión. «No hace falta. Estoy bien», logró decir Lucía. Pero él insistió. «Yo como poco, pero usted necesita alimentarse. Ahora en adelante comerá bien». Mientras él estaba en la cocina, Lucía se quitó el saco de arpillera de los hombros. Estaba agotada, pero el miedo no la dejaba descansar. Sabía que la parte más difícil de la noche aún estaba por llegar. No era una sirvienta, era la promesa de un heredero. Regresó con un plato de un guiso espeso de legumbres y un trozo de carne curada. Era la comida más sustanciosa que había visto en meses. Ella comió despacio, sentada al borde de la cama, mientras Elías la observaba desde el umbral de la puerta con los brazos cruzados. Cuando terminó, él recogió el plato. «Mañana por la mañana empezará con la limpieza de la casa. Hay mucho que hacer». «Sí, señor». Él dudó. Su mirada se detuvo en el rostro de ella, en la curva de su cuello, en la fragilidad de su figura. Elías respiró hondo. Era un hombre de pocas palabras, y parecía luchar por encontrar las adecuadas. «Lucía, sé lo que la ha traído aquí. Sé lo que sus padres me prometieron. Y usted sabe lo que yo necesito». El corazón de Lucía martilleó contra sus costillas. El momento, evitado durante todo el viaje, finalmente había llegado. «No soy un hombre malo, solo soy un hombre solo, y necesito un hijo». Dio un paso al frente, y la sombra de su gran cuerpo cubrió la mitad del cuarto. Lucía permaneció sentada, rígida. Podía sentir el olor a tierra, a tabaco y la tensión que emanaba de él. «No voy a forzar nada que no quieras, pero el trato es el trato. Pagué un precio alto», dijo con la voz más baja ahora, casi un susurro. Lucía cerró los ojos por un instante, recordó las monedas, la desesperación en los ojos de su madre. «Lo entiendo, señor Elías». Él la miró largamente, y la soledad en sus ojos era tan profunda que casi eclipsó la aprensión de ella. «No me llames, señor, llámame Elías». Puso la mano en el marco de la puerta, pareciendo listo para retroceder. «No quiero que me temas, pero necesito que me respetes». Hizo una pausa, y el silencio llenó la habitación una vez más. Un silencio cargado de expectativa y de violencia silenciosa. Lucía esperó. Sabía que él la llevaría a su habitación o la haría quedarse en la suya. La miraría como esposa, no como posesión. Pero la había comprado. «Que duermas bien, Lucía», dijo finalmente dándole la espalda. El momento de ella en realidad había llegado.
pero el momento de él parecía haber sido interrumpido por un freno invisible. No cruzó el límite, no la tocó. Elías salió y cerró la puerta, lentamente, pero no la atrancó. Lucía se quedó sola en la oscuridad parcial, oyendo sus pesados pasos alejarse. La tensión no disminuyó, solo cambió de forma. Él le había dado una tregua. Ella no sabía si el alivio era mayor que la confusión. ¿Por qué esperaría? ¿Qué esperaba el hacendado solitario de una joven que había comprado a cambio de monedas? Lucía se acostó en la cama. El colchón era más suave que el de paja de su antigua casa. Tiró de la sábana y el olor a limpio la envolvió. Pero la comodidad física no aliviaba el dolor del alma. Ella era una mercancía, y esa realidad pesaba sobre ella más que todo el polvo del... Ella sabía que esa noche era solo el prólogo de un cautiverio que tendría que soportar con dignidad. Necesitaba rezar pidiendo la fuerza que la ayudaría a afrontar la mañana, cuando Elías, el hacendado solitario, finalmente viniera a reclamar lo que había comprado. El silencio en la hacienda era ensordecedor, pero la verdad golpeaba la mente de Lucía. A los 18 años fue entregada virgen a un hacendado solitario a cambio de unas monedas. ¿Recuerdas un tiempo en que las vidas se canjeaban como ganado, donde el valor de una muchacha se medía por su obediencia y la promesa de hijos? Esa era la cruel realidad que engullía a Lucía, una joven forzada a casarse con Elías, un hombre de corazón duro y manos callosas que apenas la miraba a los ojos. Antes de sumergirnos en los secretos de esta hacienda aislada, te pido que dejes tu me gusta, comentes desde qué ciudad estás viendo esta historia de resiliencia y te suscribas al canal para no perderte el desarrollo de este intenso drama. Lucía no durmió, solo cabeceó en fragmentos tensos. El miedo no la dejaba cerrar los ojos por completo. Cuando el gallo cantó por primera vez, un sonido áspero que rasgaba la madrugada aún oscura, se sentó en la cama. El olor a tierra mojada y a maleza seca entraba por la rendija de la ventana, mezclado con el débil aroma a café que ya subía de la cocina principal. Ella se levantó. El vestido que usaba todavía era el de novia, una tela fina y sencilla que su madre había cosido y que ahora parecía un sudario. Lo dobló y se puso las ropas más gruesas que había traído, las únicas que poseía. La dignidad, se dio cuenta, no dependía de la ropa, sino de la forma en que encaraba el día. La puerta, tal como Elías había prometido, estaba descorrió. Lucía dudó antes de abrir, respirando hondo el aire pesado del pasillo. La casa de Elías era grande, pero fría y vacía, carente del calor de vida que el aislamiento exigía. Parecía un mausoleo bien cuidado. Siguió el olor del café, encontrando la cocina iluminada por una débil lámpara de aceite. Elías estaba. Allí estaba. Se encontraba encorvado sobre una estufa de leña, su cuerpo grande y anguloso. No se giró cuando ella entró. Estaba cortando tocino en la tabla, el sonido rítmico del cuchillo sobre la madera llenando el silencio. «Buenos días», dijo Elías, sin levantar los ojos. Su voz era grave y monótona, como la de un hombre acostumbrado a conversar solo con el viento y el ganado. «Buenos días», respondió ella. Su voz sonó pequeña, casi un susurro. Él señaló con la barbilla la mesa de madera rústica, donde un cubo de hierro estaba lleno de platos y cubiertos. El agua estaba fría y turbia. «¿Puedes lavar esto?», ordenó Elías. «Luego prepara el café y el pan. La mañana será larga». Lucía tragó saliva. Ella esperaba una confrontación, un acto de posesión violento. La consumación de aquella transacción vergonzosa. Esperaba el papel de esposa, aunque fuera forzada. En cambio, él la trataba como a una sirvienta, la única en una casa aislada. Caminó hasta la pila y comenzó a lavar los utensilios. El agua helada fue un choque en sus manos, y el fuerte olor a grasa animal se pegaba a sus dedos.
El ritmo de trabajo de Elías era implacable. Preparaba la carne para el almuerzo, separaba los granos y removía el café espeso con la precisión de quien repetía el mismo ritual durante décadas. Ni siquiera la miraba, tratando su presencia como un dato irrelevante, excepto por la tarea que ella cumplía. Esto la confundía aún más. ¿Qué había comprado realmente? ¿Una esposa o solo mano de obra barata para reemplazar la soledad? El sol empezó a subir y la luz invadió la cocina, revelando el rostro de Elías, marcado por el tiempo, con arrugas profundas alrededor de los ojos azules y cansados. Parecía tener más de 40 años, quizás 50, y la vida lo había molido hasta la esencia. El granjero finalmente se giró, sosteniendo una jarra de hierro llena de café oscuro. No bebió, solo observó a Lucía con una intensidad incómoda. ¿Sabes cocinar?, preguntó. Sí, respondió Lucía, limpiando la espuma de jabón de sus manos. Mi madre me enseñó. Perfecto, te encargarás de las comidas y de la limpieza de la casa. Hay una despensa allí, cerca del corral. Hoy vas a organizar los cereales. No pierdas tiempo. El sol ya está alto. Él bebió el café de un trago y se dirigió a la puerta trasera. Vuelvo para el almuerzo, dijo. Espera, lo llamó Lucía. La valentía le vino de un lugar inesperado. Sintió la necesidad de enfrentar la realidad, de disipar la duda que la estaba matando. ¿Qué esperas de mí, Elías? Él se detuvo, la mano en el picaporte, y por fin la encaró de verdad. Su mirada no era de deseo ni de rabia, era de una profunda y hastiada resignación. Espero obediencia, Lucía, y que hagas el trabajo. El resto vendrá a su debido tiempo. Salió, cerrando la puerta con firmeza. La respuesta era vaga, pero la orden era clara. Él había establecido un régimen de trabajo. No era un libertino apresurado. Era un pragmático que posponía lo inevitable, quizás por respeto a la transacción o por una extraña aversión a la intimidad. Lucía se puso a trabajar. Limpió el polvo acumulado, barrió el suelo de tierra batida de la cocina y organizó la despensa tal como él había indicado. El trabajo era pesado, pero la familiaridad de las tareas domésticas era un pequeño consuelo. Estaba trabajando, y mientras sus manos estuvieran ocupadas, su mente podía evitar el vacío y el miedo. Al abrir la puerta de la despensa, la golpeó un fuerte olor a moho y sequedad. Encontró sacos de judías, maíz y harina, todos organizados, pero con telarañas y pequeños rastros de roedores. Lucía se remangó. Pasaría el día allí, luchando contra la suciedad, intentando traer orden a un lugar donde la soledad parecía haberse instalado como un parásito. Mientras Lucía trabajaba en la despensa, el ruido exterior era constante. El chirrido del arado, el mugido de las vacas y, ocasionalmente, el grito ahogado de Elías dando órdenes a los pocos peones que trabajaban en la finca. Ella intentaba imaginar su vida antes de ella, una vida de trabajo duro y aislamiento, donde la única comunicación se limitaba a la negociación del precio del ganado y al pronóstico del tiempo. Había comprado una esposa, pero no parecía tener la menor idea de cómo tenerla. La mañana transcurrió dolorosamente. Cuando el sol estaba en su cenit, Lucía logró la hazaña de preparar el almuerzo. Ella asó el tocino que él había cortado, hizo arroz y un potaje de frijoles. La comida era simple, pero olía bien. Puso la mesa para los dos, un gesto automático de hospitalidad que contrastaba con la realidad de ser una prisionera. Elías entró en la casa exactamente a mediodía, como si la hora estuviera marcada por un riguroso reloj interno. No estaba sucio de tierra, sino de polvo fino y sudor. Fue directo al pozo. Sacó el agua con la cuerda gruesa y se lavó el rostro y las manos afuera. Se sentó a la mesa.
La luz del día iluminaba la rudeza de su semblante. «La comida está lista», dijo Lucía. Él asintió, tomó la cuchara y comenzó a comer en absoluto silencio. No hizo ni un solo comentario sobre el sabor o la calidad de la comida. Él solo consumía, con la mandíbula apretada, centrado únicamente en reponer energías para el trabajo de la tarde. Lucía se sentó frente a él, comiendo lentamente. El silencio entre ellos era una pared gruesa y sofocante. Intentó varias veces iniciar una conversación, pero las palabras morían en su garganta. ¿Hablar sobre qué? Sobre el clima, cuando el clima definía su vida, sobre la casa, que ahora era su prisión. ¿Has visto el agua del pozo?, preguntó Elías de repente, rompiendo el silencio con una voz ronca. Sí, un poco fría. Está baja. Necesitamos lluvia. Si no llueve para el fin de semana, tendremos problemas. Lucía observó la preocupación en sus ojos. Por primera vez, vio un rastro de vulnerabilidad. No era un hombre invencible, sino un hombre luchando contra la naturaleza implacable del páramo. La sequía siempre ha sido nuestro mayor enemigo, dijo ella recordando las palabras de su padre. Elías levantó los ojos, sorprendido. No esperaba que ella participara de la conversación, ni que entendiera la gravedad de la situación. Sí, la sequía se lleva todo. Familia, ganado, vida, dijo él, volviendo a comer. Lucía vio allí una oportunidad sutil. Él no le hablaba como un dueño, sino como alguien que compartía una carga común, la supervivencia en el campo. Ella tenía que encontrar la humanidad en él, aunque fuera solo para garantizar su propia cordura. El almuerzo terminó tan rápidamente como había empezado. Elías se levantó. «Volveré al trabajo». «¿Dónde?» «¿Están las sábanas?», preguntó. «Están limpias, pero las de tu cama no las he tocado aún. Lávalas y cuélgalas en el tendedero. No duermo en sábanas que huelen a polvo». Salió de nuevo. Lucía se quedó en la cocina, fregando los platos sucios. Estaba exhausta, pero la ansiedad no la dejaba descansar. Él seguía posponiendo el momento que ella más temía, pero que también esperaba, para que la agonía de la espera terminara. Mientras tendía las sábanas blancas bajo el sol fuerte, Lucía vio la hacienda en su triste esplendor. La tierra estaba agrietada, pero había una belleza salvaje en los pocos árboles resistentes. Escuchó el ruido rítmico del hacha proveniente del corral. Elías estaba trabajando, cortando leña con una furia silenciosa. Se dio cuenta de que la transacción por la cual ella había sido vendida no era solo sobre sexo o descendencia. Se trataba de la bancarrota emocional de un hombre. Elías estaba solo hasta los huesos, y él había comprado la esperanza de llenar ese vacío. Pero no sabía cómo. Había comprado un objeto y lo había transformado en una sirvienta, porque era la única relación laboral que conseguía entender. Al anochecer, Lucía preparó un baño caliente para sí misma en la palangana de cobre detrás de la casa, una cortesía de Elías que ella no había pedido. Mientras se lavaba, sentía el peso de aquel día de trabajo. La extenuación física era bienvenida, pues amortiguaba el dolor emocional. Cuando regresó a la habitación, Elías ya estaba dentro. Estaba parado en medio de la estancia mirando la sábana, cambiado, perfectamente estirado. «Has hecho un buen trabajo hoy», dijo él. El tono era neutro, pero era la primera vez que la elogiaba. Lucía tomó la lámpara de aceite y la encendió. La luz suave llenó la habitación. «Elías, ¿por qué me compraste?», preguntó ella, esta vez sin dudar. La pregunta era directa, el nudo que necesitaba ser deshecho. Él se giró, con los ojos cansados fijos en los de ella. «Porque un hombre solo no tiene voz, Lucía. Un hombre que no tiene esposa ni hijos es solo un peón, no un hacendado. Necesitaba una esposa para mantener mi tierra, para tener un heredero. Pagué por ello», dijo,
la voz súbitamente más dura. «¿Pero por qué estás esperando? ¿Por qué me tratas como una sirvienta si fui comprada para ser tu esposa?» Él dio un paso en su dirección. El corazón de Lucía se aceleró. La vacilación había desaparecido de su mirada, sustituida por algo más sombrío. «Eres mi esposa ante Dios y los hombres, pero todavía eres una niña asustada. No soy un animal salvaje, Lucía. Sé lo que pagué y voy a tener lo que me es debido. Pero no serás forzada por un demonio. Necesitas entender que este es tu hogar ahora, y cuando estés lista para aceptarlo, yo estaré listo para cumplir mi parte. No quiero un cuerpo reacio. Quiero una mujer que entienda su lugar y me dé hijos fuertes». Se acercó más, y Lucía sintió el olor a sudor y tierra. Él era imponente. «Te acostarás sola hoy, como ayer, pero el tiempo se está agotando. No tengo todo el tiempo del mundo para esperar que te acostumbres a ser mía». Elías no la tocó. Él solo la miró profundamente, como si estuviera midiendo el tiempo que le quedaba de paciencia. La revelación de su complejidad la golpeó. Él no era solo un bruto, sino un hombre que detrás de la fachada de comprador intentaba ejercer un control que rozaba la decencia, quizás por miedo a su propia violencia. Se retiró de la habitación, dejando a Lucía inmersa en la confusión. Él había dado un ultimátum. No era caridad. Él estaba esperando su sumisión mental antes de reclamar la posesión física. Ella no podía huir ni podía luchar. Lo que le quedaba era la dignidad de su aceptación y la fe de que, de alguna manera, sobreviviría a aquel cautiverio con el alma intacta. Ella era una moneda de cambio, pero quizás, solo quizás, podría hacer valer el precio que él había pagado. Lucía se acostó. Las sábanas olían a sol y jabón. La noche era nuevamente silenciosa, pero ahora ella sabía la regla del juego. El trabajo era su escudo y la espera de Elías era su campo de batalla psicológico. El hacendado solitario no quería solo una virgen, quería la rendición completa de un alma. Ella rezó para que el sol de la mañana trajera no solo fuerza, sino un atisbo de un futuro donde ella fuera más que solo la mercancía comprada. Si has sentido la fuerza y el dolor de esta historia, deja tu like y compártela con quien necesite un mensaje de resiliencia. En la próxima parte, la tensión aumenta y Lucía necesita tomar una decisión que lo cambiará todo. No te lo pierdas. A los 18 años fue entregada virgen a un hacendado solitario a cambio de unas monedas, pero el precio de aquel pago comenzó a manifestarse no solo en plata, sino en un silencio abrumador y expectativas tácitas que planeaban sobre la hacienda Barranco. ¿Recuerdas una época donde el honor de una familia valía menos que un puñado de dinero? ¿Donde la juventud era negociada como ganado en el mercado? Es en este mundo de valores distorsionados donde encontramos a Lucía y a Elías, el hacendado que la compró, atrapados en una danza silenciosa de poder y desesperación. Si estás siguiendo esta travesía de Lucía, que busca dignidad en medio de la oscuridad, deja tu like ahora, comenta desde qué ciudad estás viendo y suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta intensa historia. Lucía despertó con el primer rubor del amanecer, sintiendo el peso de la nueva realidad sobre sí. La frase de Elías, «Mientras trabajes, yo esperaré», no era una garantía de seguridad, sino la demarcación de un campo de batalla. Se levantó incluso antes de que cantara el gallo, abrazando la única arma que le quedaba, la disciplina del trabajo. El día empezó en la cocina, el lugar que inmediatamente reclamó como su santuario. El olor a leña quemándose y el fuerte aroma del café recién hecho eran la primera capa de su armadura.
Fregó la madera áspera de la mesa, limpió la estufa de leña hasta que el hierro reflejó la luz opaca de la mañana. Cada movimiento era preciso, rápido, casi febril. Necesitaba estar ocupada, exhausta, para que su mente no tuviera espacio para contemplar el destino que la esperaba. Elías apareció en el umbral de la puerta como siempre, sin avisar. Era una sombra masiva que llenaba el espacio. Ella no levantó los ojos. Su foco era la preparación del bizcocho de harina de maíz, el grano molido liberando un olor dulce y terroso. Él no la saludó. Solo se sirvió café, el tintineo de la taza siendo el único sonido audible. Lucía percibía que él la observaba, pero mantuvo la cabeza baja, el cabello oscuro recogido rígidamente, como si eso pudiera impedir que él viera su alma. El silencio entre ellos no era de paz, sino de dos depredadores acechándose. Ella notó que Elías comía con prisa y poca atención, tragando el alimento como si fuera una obligación. Parecía tener aversión a sentarse a la mesa por mucho tiempo, quizás porque el silencio le resultaba ensordecedor. «¿Qué más sabes hacer, muchacha?», preguntó Elías, la voz ronca, sin tono de elogio ni de crítica, solo un hecho. Lucía apretó el paño de cocina que sostenía. «Sé coser, cuidar de la huerta, y sé leer y escribir, señor». Él se detuvo, el vaso de café casi en la boca. Por primera vez demostró una pausa que no estaba impulsada por la impaciencia. «Leer y escribir», repitió como si la idea fuera extraña. «Bien, eso es útil». Terminó su café y salió a los campos. Lucía suspiró, sintiendo un alivio momentáneo. El escudo funcionaba. El conocimiento de que era útil más allá de su cuerpo era una pequeña victoria. Los días se transformaron en una rutina casi monástica. Lucía se despertaba en la oscuridad, trabajaba hasta la extenuación y dormía tan pronto como el sol se ponía. Ella transformó la casa, antes oscura y besada, en un lugar limpio y organizado. El olor a moho fue reemplazado por el de lavanda seca y cera de abeja. La hacienda estaba inmersa en el final de la estación seca, y el aire era pesado y polvoriento. Lucía empezó a notar la soledad de Elías de forma más aguda. Él hablaba poco, y cuando lo hacía, era solo sobre el trabajo o el clima. Nunca traía noticias de fuera, ni parecía tener contacto con los vecinos. Era un aislamiento elegido, pero que lo consumía. Una tarde, mientras ella estaba en la huerta plantando plantones de cilantro, Elías se acercó a ella sujetando un hacha. El sudor brillaba en su rostro severo. «Tú entiendes de tierra», afirmó él, observándola. «Yo crecí en ella, señor. La tierra nos devuelve lo que ponemos en ella». Elías rió, un sonido seco y sorprendente que parecía oxidado. «No siempre. A veces la tierra nos quita». Él se quedó allí, parado, el sol de la tarde proyectando su enorme silueta sobre ella. Lucía intentó ignorarle, concentrándose en asentar la tierra alrededor del pequeño plantón. «Te necesito fuera ahora», dijo él sin rodeos. «No para limpiar, sino para ver la cosecha». Lucía sintió un escalofrío. Ir fuera, lejos del refugio de la casa, era peligroso. Pero el ultimátum implícito estaba claro. Ella asintió, se lavó las manos rápidamente y lo siguió. Caminaron por las largas hileras de maíz maduro. El silencio era interrumpido solo por el viento seco que azotaba las hojas duras. Elías hablaba sobre las plagas, sobre la falta de lluvia, sobre el precio del saco en la ciudad. Por primera vez, él la trataba como a un adulto, como alguien que podría comprender la complejidad de su trabajo. «Todo esto», gesticuló él con el hacha hacia la inmensidad amarilla, «es lo que soy y lo que voy a dejar». Lucía observó el paisaje, la belleza salvaje y la monotonía de aquella vida. «Es una buena tierra, señor, honesta».
Elías se detuvo en su caminar y la miró directamente. No era la mirada fría de antes, sino una mirada pesada, casi suplicante. Pagué por usted para que me diera un heredero, para que esta tierra tenga un dueño después de que yo me vaya. No lo olvide. El recuerdo del precio fue un golpe, un recordatorio de que toda aquella conversación sobre la cosecha era solo un preludio de lo inevitable. «No lo he olvidado, señor», respondió ella, con la voz sorprendentemente firme. «Pero el trabajo no me impedirá ser quien soy». Elías frunció el ceño, confundido por la insolencia velada. Ella se estaba refiriendo a su dignidad que él había intentado comprar junto con su cuerpo. «¿Quién es usted, muchacha?», preguntó, el tono volviendo a ser amenazador. «Una mujer de fe y trabajo», respondió ella sin vacilar, «y esas cosas no tienen precio». Él la miró fijamente por un momento que pareció eterno. La tensión entre ellos era tan densa como el calor de la tarde. Pudo haberla forzado en ese instante, allí mismo, entre los tallos de maíz, pero no lo hizo. Había algo en la resiliencia de Lucía que lo desarmaba, o quizás que lo atraía de una forma que él no entendía. Él no solo quería poseerla, quería quebrarla y reconstruirla bajo su imagen, y ella se negaba a romperse. Con el paso de las semanas, la espera de Elías se volvió aún más torturante. No la tocaba, pero siempre estaba cerca. Las comidas se alargaban en un silencio angustioso. Empezó a pedirle que le leyera por las noches. Lucía encontró un libro empolvado en el estante de la sala, una colección de baladas rurales y cuentos antiguos. Ella se sentaba en la única butaca, mientras él se acomodaba en el banco de madera cerca de la luz tenue del quinqué de queroseno. Con cada palabra leída, sentía que estaba exponiendo una parte de su alma que él no podía comprar. Esa noche leyó sobre un hacendado que perdió todo en la sequía, pero que reconstruyó su vida a través de la fe. «Tonterías», Elías murmuró cuando ella terminó el cuento. «La fe no paga las cuentas. El trabajo y el hierro son los que pagan. La fe nos mantiene trabajando, señor», Lucía respondió cerrando el libro. «Sin ella, el trabajo se convierte en cautiverio». Elías miró al suelo. «Usted me trata como a un carcelero». Lucía no dudó. «Usted me compró. ¿Qué soy sino una prisionera?» La brutalidad de la verdad se cernió en el ambiente. Elías, el hombre que evitaba la decencia y la emoción, fue golpeado por su propia transacción. Él tenía su cuerpo, pero el alma, la mente y el espíritu permanecían obstinadamente libres. «Yo no compré ganado», dijo con la voz baja, casi inaudible. «Entonces, ¿qué compró usted, Elías?» Ella se atrevió a usar su nombre por primera vez. «Usted compró la promesa de una vida que yo no elegí, y esa deuda no es solo mía». Él se levantó abruptamente, derribando el taburete. La rabia estaba allí, lista para explotar, pero algo lo contuvo. Él le dio la espalda y caminó hasta la ventana, mirando hacia la oscuridad de la hacienda. «Soy un hombre que necesita compañía, un hombre solo», confesó, no a ella, sino al cristal oscuro. Lucía sintió un movimiento en su corazón, no de pena, sino de comprensión estratégica. Su soledad era la grieta en su armadura, y tal vez la única puerta de salida para ella. Él no quería solo un heredero, anhelaba ser visto, ser reconocido. «La soledad es una elección que se toma cuando se aísla todo lo que es bueno», dijo Lucía. Estaba arriesgándolo todo, pero sabía que la sumisión total la mataría más rápido que cualquier castigo físico. Elías se dio la vuelta, con los ojos oscuros brillando en la penumbra. Vio en ella no solo a la Virgen comprada, sino a la mujer fuerte que necesitaba a su lado para soportar la inmensidad de su vida. La tensión física se transformaba lentamente en un enfrentamiento de voluntades. Él se acercó lentamente, pero se detuvo a 1 metro de ella. El olor a tierra, sudor y tabaco
Era fuerte. Usted no puede juzgarme, niña. Está aquí para cumplir con su papel. Y yo lo haré, Elías, afirmó Lucía, levantándose. Pero no seré una sombra. Seré la mujer que mantendrá esta casa en orden, con o sin su voluntad. Si quiere respeto de su esposa, empiece por respetar lo que usted compró. La palabra esposa era una formalidad legal, vacía de significado, pero Lucía la usó como un ancla para su dignidad. Ella había decidido. No huiría, sino que resistiría dentro de los límites de aquel matrimonio impuesto. Para sobrevivir, necesitaba encontrar un punto de equilibrio donde pudiera mantener su alma intacta. Elías no respondió. Solo la miró fijamente, con el conflicto evidente en sus ojos. Quería tomarla por la fuerza para afirmar su dominio, pero sentía que al hacer eso perdería la batalla más profunda que estaba librando con ella, la batalla por la rendición total. Salió de la habitación sin decir buenas noches, el sonido de sus pasos pesados subiendo la escalera. Lucía se sentó de nuevo, la extenuación física dando paso a la fatiga mental. La lucha había cambiado. Ya no se trataba de huir de la habitación, sino de sobrevivir a su presencia. Tenía que humanizarlo, forzarlo a ver en ella no la mercancía, sino la compañera, para que cuando el momento inevitable llegara, fuera un acto de complicidad impuesta y no de violencia bruta. Ella era resiliente, y Elías empezaba a percibir que no había comprado una virgen pasiva, sino una fuerza de la naturaleza, vestida de seda sencilla. Su fe era su escudo y la hacienda su campo de pruebas. Si te está inspirando la fuerza y astucia de Lucía, muestra tu apoyo con un me gusta y prepárate, pues el hacendado solitario está a punto de hacer una revelación que cambiará el curso de la vida de ambos para siempre. A los 18 años fue entregada virgen a un hacendado solitario, a cambio de unas monedas, pero el precio que él pagaría por ella en dolor y transformación sería mucho mayor que las míseras patacas que había depositado en manos de su padre. ¿Recuerdas un tiempo en que la dignidad de una muchacha valía menos que un lote de ganado bien cuidado? Elías, el hacendado, creía que solo había comprado un cuerpo sumiso para llenar el vacío de la casa y del lecho, pero había traído dentro de sus muros de piedra y silencio una fuerza indomable, vestida de lino simple. Esta es la historia de Lucía, y de cómo su fe empezó a desmantelar la soledad y el cinismo de un hombre atormentado. Si estás siguiendo esta jornada de resiliencia y coraje, deja tu like ahora mismo. Comenta desde qué ciudad nos ves para saber hasta dónde está llegando la historia de Lucía. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte el desenlace final. La noche se arrastró pesada sobre la hacienda. Lucía no durmió, sentada al borde de la cama, escuchando el silencio de la casa que parecía succionar toda la energía vital. La brusca partida de Elías, el conflicto que no pudo esconder, sirvió de combustible. Estaba herido, y un hombre herido es peligroso, pero también vulnerable. El enfrentamiento no había sido solo una defensa de su cuerpo, sino un intento de invasión de su mente. A la mañana siguiente, ella se levantó antes del sol. En lugar de esperar a que la patrona la llamara para tareas insignificantes, Lucía se vistió y bajó las escaleras. La cocina estaba fría, oliendo a carbón apagado y humedad. Encendió la estufa de leña sola, el movimiento de sus brazos preciso y metódico. Cuando Elías bajó, a pasos lentos y con la barba sin afeitar, encontró a Lucía preparando café con leche y pan de maíz horneándose en la plancha. Se detuvo en el umbral de la puerta de la cocina, los ojos nublados por la sorpresa. «¿Dónde está Magdalena?», preguntó él con voz ronca. «Todavía está durmiendo», respondió Lucía sin mirarlo, removiendo el café con una cuchara de palo. «Pensé que el señor necesitaría algo caliente antes de salir al campo».
Elías no respondió de inmediato. No estaba acostumbrado a ese tipo de iniciativa. La mujer que él había comprado debería ser invisible hasta que se la solicitara. Lucía, sin embargo, había tomado posesión de la cocina, el corazón de la casa, sin pedir permiso. Caminó hasta la mesa de madera rústica y se sentó observándola. El silencio de aquel desayuno era diferente a los anteriores. No era el silencio opresor de la espera, sino un silencio tenso de dos enemigos obligados a una tregua. Lucía sirvió el café, y el aroma de la bebida fuerte y caliente llenó el aire, contrastando con el olor a tierra que venía de su ropa. «Parece usted cansado», dijo Lucía, con una neutralidad que rozaba la insolencia. Él la fulminó con la mirada. «No fuiste comprada para hacer comentarios sobre mi salud. Fui comprada para ser su esposa, Elías», respondió ella, mirándolo finalmente. «Y una mujer que se preocupa por la salud de su marido trabaja más y vive mejor». El hacendado soltó la taza sobre la mesa con un ruido seco. «¿Qué estás intentando hacer? ¿Crees que si actúas como una esposa dedicada voy a olvidar lo que eres? Soy su esposa. Eso es lo que soy. Y si usted me compró para tener una esposa, es una esposa lo que tendrá. Pero una esposa no es una sirvienta, es una compañera. Y las compañeras conversan». Lucía había encontrado la táctica perfecta, forzar la normalidad. Si él quería que ella aceptara la situación, él necesitaría aceptar las reglas sociales de ese papel. Él necesitaba verla como un ser humano con propósito, y no como una posesión inanimada. Él se levantó, incapaz de soportar la proximidad forzada y su lógica irrefutable. Se dirigía a la puerta cuando ella lo detuvo de nuevo, esta vez con una pregunta que alcanzó la raíz de su soledad. ¿Por qué no contrató a una cocinera y a una asistenta, Elías? La hacienda es grande. ¿Por qué hacerlo todo solo? ¿Y por qué comprarme a mí en lugar de simplemente casarse con una mujer libre que quisiera tener hijos? Elías se detuvo, con la espalda tensa. La pregunta era brutal en su simplicidad. Se giró lentamente, el sol de la mañana iluminando el polvo que flotaba sobre la sala. «No entiendes nada sobre este lugar, Lucía, nada sobre mí». «Yo quiero entender», respondió ella demasiado sincera. «Si voy a vivir aquí, necesito saber lo que estoy comprando junto con mi cautiverio. Necesito saber qué destruye a un hombre hasta el punto de obligarle a pagar por tener a alguien». La intensidad de la mirada de Lucía era tal que Elías sintió la garganta seca. Nadie en la finca, ni siquiera Magdalena, se atrevía a preguntar por su vida solitaria. Todos respetaban el muro que él había levantado, construido con silencio y autoridad. Pero Lucía, la mercancía, estaba forzando el paso. Él se acercó a ella, con los ojos fijos en la fragilidad aparente que escondía tanto coraje. ¿Quieres saber qué destruye a un hombre? Es la traición, Lucía. Es la sonrisa en los labios de quien jura lealtad mientras planea tu ruina. Es la ilusión de que puedes construir algo de verdad, solo para verlo derrumbarse en polvo, llevado por la ambición y la mentira. Elías no solía hablar. Él sentenciaba. Aquella pequeña explosión fue más de lo que Lucía esperaba. Ella vio el dolor, el resentimiento que mantenía su cuerpo rígido. ¿Traición de quién?, preguntó ella, manteniéndose firme. Él vaciló. Ese era el secreto que guardaba bajo 7 llaves. La verdad sobre su pasado era el pilar de su amargura y la razón por la que había decidido que el amor y el afecto eran mercancías muy caras y que la lealtad comprada era la única lealtad garantizada. «De la única mujer que amé de verdad», respondió Elías, con la voz ahora baja, un susurro áspero, «y de un socio al que llamé hermano. Me dejaron sin nada, Lucía, sin mi dignidad, sin las tierras que eran mías por derecho. Se llevaron todo». Hizo una pausa,
mirando sus propias manos callosas, como si estuviera reviviendo la escena del robo y la deshonra. Esta finca, el renacer, no es lo que parece, es lo que quedó. Reconstruí esto de cero, pero no es suficiente para borrar la memoria de la traición. Y si no puedes tener confianza, tienes control. Preferí comprarte a ti, una desconocida, que casarme con alguien que jurara amarme solo para volver a robar. El dinero que di por tu padre es el único vínculo que me garantiza que no me amas. Y eso es lo que me da paz. La revelación fue devastadora, no por la sorpresa de un pasado triste, sino por la claridad de la distorsión que el dolor había causado en su mente. Elías no era solo un bruto solitario. Era un hombre que había sido herido en lo más profundo y que usaba el sufrimiento como justificación para ejercer poder sobre los vulnerables. Lucía sintió una punzada de lástima que inmediatamente convirtió en un entendimiento más frío. Su fe le enseñaba sobre el perdón, pero su inteligencia la alertaba sobre el peligro. Estás usando el dolor para aprisionarme, Elías, y al hacerlo, te estás aprisionando tú también, dijo ella, y si hubiera venido por amor no habría durado. Pero como estoy aquí por la fuerza y me debes respeto, quizás sea posible construir algo que dure, no amor, sino quizás respeto. Él la encaró con el corazón apesadumbrado por la confesión. No esperaba que ella usara su vulnerabilidad contra él con tanta astucia. Elías salió de la casa, apresurado, sin siquiera terminar el café. Necesitaba aire. Necesitaba el olor de la tierra para sofocar el olor de la verdad que había escapado de su boca. Se sentía expuesto, desnudo, y odiaba a Lucía por haber logrado tal proeza en apenas una semana. Lucía observó su retirada, con el pan de maíz enfriándose en la mesa. La estrategia estaba funcionando. Había roto el muro. Ahora el campo de batalla se movía del dormitorio a la casa, de lo físico a lo emocional. No podía huir de la hacienda, pero podía convertirla en un lugar diferente. Aquel día comenzó a limpiar la casa con una furia silenciosa. Quitó el polvo acumulado en los rincones, abrió las ventanas para que entrara la luz, aireó los colchones. Hacía todo esto como si estuviera exorcizando los fantasmas del pasado de Elías, no por él, sino para sí misma. No era una prisionera que esperaba el rescate. Era una cautiva que estaba reformando la prisión para hacerla habitable. Su único aislamiento aquel día fue la reflexión sobre sus palabras. Su dolor era real. La traición era la herida abierta, pero eso no justificaba su compra. Lo que la confortaba era saber que, si él tenía un punto débil, la necesidad desesperada de control y el dolor de la traición, ella tenía un arma, la lealtad, la honestidad y la capacidad de organización. Aquella tarde, Lucía tomó la decisión que sellaría su destino. No intentaría huir de nuevo. No haría el papel de víctima pasiva. Sería la coadministradora forzada de la hacienda Renacer. Si él la había comprado, ella haría que pagara el precio total, no en monedas, sino en el reconocimiento de su humanidad. Su dignidad estaba en juego y la defendería volviéndose indispensable. Elías volvió al caer la noche, sucio y exhausto. La casa parecía diferente. No era solo la limpieza, sino la sensación de que había vida allí, un aroma a jabón y especias nuevas. La encontró cosiendo, sentada en el porche, bajo la luz tenue de un quinqué. ¿Me estás esperando?, preguntó él, desconfiado. Estaba terminando de reparar mi ropa, respondió ella, y también esperando para hablar sobre la cena. Magdalena parece estar enferma hoy. Hice un guiso para usted. Lucía se levantó, la sombra del quinqué alargándose en la pared. Lo encaró con una expresión que no era de miedo, sino de autoridad recién adquirida. Elías, usted me dijo que perdió todo a causa de la traición.
Lo entendí, pero necesita dejar de actuar como si yo fuera un fantasma esperando para robarlo. Estoy aquí. Estoy limpiando su casa, cocinando para usted. Tiene una oportunidad de tener algo de verdad, aunque el inicio haya sido torcido. Pero si sigue tratándome como un objeto, no podré hacer nada por esta casa. El hacendado se quitó el sombrero, el gesto lento y pesado. Vio la verdad en sus palabras. Ella no estaba pidiendo caridad, estaba ofreciendo un intercambio de supervivencia. Él fue al baño sin responder, pero Lucía sabía que la semilla había sido plantada. Él estaba considerando el costo de mantenerla como enemiga versus el beneficio de aceptarla como una aliada forzada. La lucha por la supervivencia de Lucía se había transformado en la lucha por la redención de Elías. Y ella estaba dispuesta a llegar hasta el final. Ella recordó el mensaje que su abuela le había dado. La fe es el arma silenciosa que desarma al más ruidoso de los enemigos. Si has sentido la fuerza de la determinación de Lucía en su búsqueda de dignidad, dale me gusta a este video. Compártelo con quien necesite una historia de resiliencia y suscríbete para no perderte la conclusión de este viaje, donde la verdad final sobre el matrimonio forzado será revelada, cambiando para siempre el destino de ambos. Su redención comenzó el día en que ella se dio cuenta de que, a los 18 años, fue entregada virgen a un hacendado solitario a cambio de unas monedas. ¿Recuerdas un tiempo en que el valor de una vida joven y la esperanza de un futuro se negociaban como sacos de grano? Esta es la travesía de Lucía, que se negó a ser solo una transacción, y la de Elías, el hacendado solitario que, a pesar de haber comprado una esposa, no supo qué hacer con la dignidad que ella trajo. Si has acompañado la fuerza y la resiliencia de Lucía hasta aquí, siente el olor de la tierra húmeda de esta hacienda, mira el polvo que cubre las viejas vigas y dale me gusta a este video ahora. Comenta desde qué ciudad estás viendo y suscríbete al canal para cerrar este ciclo de redención. Elías no salió de la habitación principal durante los 2 días siguientes. No estaba enfermo, sino que estaba digiriendo la verdad incómoda que Lucía le había arrojado. Él era un hombre arruinado de espíritu, y ella, la mercancía, era la única persona que intentaba salvar el negocio que él había destrozado. Él escuchaba, tras la puerta cerrada, el sonido de la vida que Lucía aportaba, el crujido de la escoba en la sala, el ruido rítmico del agua en la estufa, el leve y constante silbido de la plancha caliente. Ella no cantaba, pero había una cadencia en sus movimientos que llenaban el pesado silencio de la casa. Elías sentía el olor del jabón de ceniza, el aroma de las judías cociéndose lentamente, y por primera vez en años, el olor a moho y soledad de su casa parecía estar purificándose. Él intentó ignorarla, intentó pensar en ella como la sirvienta que había comprado. Pero ¿cómo ignorar la manera en que se movía, con la espalda recta, sin prisa ni sumisión? Sí, ella cumplía sus obligaciones, pero las cumplía como si esa casa ahora fuera suya y no de él. La tarde del tercer día, cuando él finalmente se aventuró en la cocina, ella estaba amasando pan. La harina cubría sus manos y antebrazos. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando el polvo blanco que flotaba en el aire. Parecía esculpida en luz. Elías se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, el sombrero cubriéndole los ojos. Ella no se sobresaltó. Solo continuó el movimiento vigoroso de doblar y amasar la masa. «Necesito hablar con usted», dijo, sin levantar la cabeza, la voz firme y baja. Él permaneció en silencio. «Sé que usted está pensando que puede ignorarme, esperando que yo desista de mi propuesta. Pero usted no lo entiende. Yo no tengo a dónde ir y usted ya no tiene a quién recurrir. Somos una pareja forzada por el destino y por monedas sucias.
La única forma de sobrevivir aquí es definiendo las reglas de nuestro acuerdo, y no las de su contrato. Elías respiró hondo. El aire parecía denso por la harina y la dignidad herida. Has sido muy osada, Lucía. Yo soy el dueño de esta tierra y el señor de esta casa. Ella dejó de amasar, limpió sus manos en el cuenco y lo miró directamente. Sus ojos castaños eran firmes y pacientes, sin ira, solo cansancio. Usted me compró para tener una esposa, Elías. Usted tiene una gobernanta. La diferencia entre ambas es lo que usted decida hacer con la única cosa que me queda. Mi respeto. Si soy su esposa, seré su socia en esta hacienda, y la defenderé de quien quiera que intente robarlo, ya sea el malhechor de fuera o la amargura que vive dentro de usted. Pero si soy su propiedad, haré solo lo mínimo para sobrevivir y esperaré el día en que pueda huir. Esa es su elección, Elías. El silencio que siguió no fue de tensión, sino de agotamiento. Era la paz que llega tras una larga batalla. Él sintió el peso de sus palabras, la fuerza silenciosa de quien no tiene nada que perder más que su alma. Se quitó el sombrero y el sol reveló las profundas líneas alrededor de sus ojos. Parecía haber envejecido 10 años en esos 3 días. Tiene razón, murmuró, y la palabra sonó extraña en su boca, como si nunca la hubiera usado antes. No sé cómo hacer esto. No sé cómo tener a alguien aquí sin sentir que en cualquier momento me apuñalará por la espalda. O peor aún, huirá y me dejará solo de nuevo. La confesión fue un hilo fino y frágil en el aire. Lucía supo que esa era su oportunidad. Se acercó a la mesa con el corazón latiéndole fuerte. Ha estado solo durante mucho tiempo, ¿verdad? Él asintió, casi imperceptiblemente. Desde que mis padres se fueron, desde que la cosecha se secó. El mundo aquí fuera me enseñó que confiar es una debilidad que cuesta cara. Pagué por sus monedas, porque pensé que, si usted era de mi propiedad, no necesitaría confiar en usted. Yo tendría el control. Usted no controla a un ser humano, Elías. Puede encerrarlo, pero no puede controlar lo que piensa, lo que sueña o lo que desea, y yo deseo dignidad. Lucía tomó la masa de pan de nuevo. Reanudó su trabajo, y el movimiento metódico del amasado pareció calmar la tormenta interna del hacendado. Sé lo que es tener miedo. Yo también tengo miedo, pero el miedo no puede ser el cimiento de esta casa. Si me da respeto, Elías, no huiré. Me quedaré. Me dedicaré a esta tierra como si fuera mía, porque mi supervivencia depende de ella. Él observó sus manos, firmes y fuertes, moldeando la masa. En ese momento no vio la joven de 18 años que había comprado. Él vio a la mujer que podía reconstruir su vida. ¿Qué sugiere?, preguntó él con la voz ronca. Sugiero que me devuelva mi nombre y mi condición de persona, que olvide las monedas que pagó y empiece a ver el trabajo que hago. La hacienda no necesita un hacendado solitario y una esclava. Necesita 2 socios. Y en cuanto a nuestro acuerdo matrimonial, que no sea consumado hasta que haya consentimiento por ambas partes. Yo no seré forzada a nada, Elías. Si algún día llegamos a ser realmente marido y mujer, será porque yo elegí serlo, y no porque fui vendida. Lucía había puesto todas las cartas sobre la mesa. Era la liberación que ella exigía. Elías permaneció en silencio durante un largo tiempo, mirando el suelo de tierra apisonada. Finalmente, dio un paso al frente. «Acepto», dijo. La palabra pareció rasgarle la garganta. «Acepto sus términos. Usted es libre en esta casa, Lucía. Confío en usted para gestionar lo que es nuestro». Hizo una pausa, el miedo todavía presente en su mirada. «Pero, ¿las monedas?» «Las monedas se han ido, Elías. Pagaron la vida que mis padres me robaron. Ahora me debo a mí misma esta nueva vida, no a usted. Usted no tiene que pagarme, ni yo tengo que pagarle a usted. Tenemos que pagar la hacienda con nuestro sudor». Esa noche,
Elías durmió más profundamente que en años. El silencio ya no era opresivo, simplemente estaba pleno. Los días que siguieron fueron la reconstrucción lenta y dolorosa de dos vidas al borde de la quiebra emocional. Elías, acostumbrado a comandar con gruñidos y silencio, tuvo que aprender a usar las palabras. Le pedía su opinión sobre la siembra, sobre la venta de los pocos animales que quedaban. Lucía, por su parte, le enseñaba el arte de la domesticidad. Lo obligó a comer en la mesa, no de pie junto a la estufa. Insistía en que se aseara antes de la cena. Elías comenzó a percibir la diferencia entre tener una posesión y tener una compañera. Lucía no solo estaba limpiando, estaba organizando, no solo estaba cocinando, estaba creando comidas que nutrían tanto el cuerpo como el espíritu. Arregló la vieja estantería de libros, polvorienta y olvidada, y empezó a leer en voz alta por las noches antes de retirarse al cuarto de huéspedes, que ahora era suyo por derecho y elección. Leía historias sencillas, antiguas, sobre el honor y el trabajo duro. Él se sentaba en el sillón mecedor, simulando leer un periódico arrugado, pero absorbiendo cada sílaba de su voz. Un día lluvioso, cuando el tejado viejo goteaba insistentemente en la cocina, Elías la encontró en el granero, examinando las tejas viejas con un aire de concentración. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él, sorprendido de que estuviera lidiando con trabajo físico pesado. «Estoy viendo qué podemos salvar». «Usted no puede comprar tejas nuevas ahora, pero podemos reordenar las rotas y remendar las grietas con arcilla gruesa. Durará hasta la próxima estación, si Dios quiere». Ella hablaba con la autoridad de quien entiende el valor de la economía y la urgencia. Él se quedó parado, observándola. El olor a lluvia y heno llenaba el aire. «Yo puedo hacer eso. No es tu trabajo, es trabajo de la granja, Elías. Y yo soy parte de la granja. Usted tiene que entender, no soy solo una boca que alimentar. Soy un par de manos para trabajar, y mi mente está más clara que la suya, porque no tengo la vergüenza de lo que pasó cargando sobre mí». Su verdad era un látigo, pero un látigo que curaba. Juntos, bajo la lluvia fina, trabajaron en la reparación del tejado. Él sujetando la escalera, ella subiendo para recolocar las tejas, la arcilla ensuciando sus manos. Era la primera vez que trabajaban codo a codo en una tarea que no involucraba su cuerpo. Al terminar, se miraron exhaustos, sucios, pero con un sentido de realización mutuo. «Gracias, Lucía», dijo él con la gratitud genuina e inesperada. Ella solo sonrió, con la sonrisa ligeramente manchada de arcilla, pero libre. «Es nuestro hogar, Elías. Tenemos que cuidarlo». En ese momento, Elías comprendió que Lucía ya no estaba luchando contra él. Estaba luchando por él, por la hacienda, por un futuro que era de los dos, construido sobre las cenizas de un pasado vergonzoso. La fe de Lucía, aquella arma silenciosa que había mencionado, no trataba sobre milagros, sino sobre la resiliencia humana. Era la capacidad de creer en la dignidad incluso cuando ésta había sido comprada y vendida. Con el tiempo, el hacendado Elías, antes un bloque de hielo y amargura, comenzó a ablandarse. Hablaba sobre sus sueños para la tierra, los sueños que había enterrado con el aislamiento. Le contaba a Lucía sobre la promesa de su padre de transformar el lugar en un huerto de frutales, no solo en un campo de maíz. Lucía escuchaba, atenta, y ofrecía soluciones prácticas, sin sentimentalismo. La hacienda, que antes parecía un cementerio de ambiciones, florecía lentamente. No era un milagro financiero, sino un milagro de espíritu. El ganado parecía más sano, el granero estaba organizado y, lo más importante, había risas en la cocina. Todavía dormían en habitaciones separadas, un recordatorio constante del acuerdo que redefinió su relación. Pero ahora,
La puerta entre ellos no era una barrera, sino un límite de respeto. Lucía había establecido que el amor y la unión debían ser elegidos, no impuestos. Había transcurrido un año desde el día en que ella llegó. La cosecha de maíz era buena, mejor de lo que Elías esperaba. La noche de la discreta celebración, solo ellos dos, con pan recién horneado y un vino sencillo, Elías la miró por encima del vaso. Lucía, comenzó, la voz baja, sé que pagué por ti, y me avergüenzo todos los días de ese hecho, pero hoy sé que no me debes nada. Yo te debo el haberme enseñado a vivir de nuevo. Se levantó de la silla y caminó hasta la ventana, contemplando la luna llena sobre los campos. Disolví el contrato legalmente hace 3 meses. Quemé los papeles. Estás libre, Lucía, libre para ir a cualquier parte. He reunido el suficiente para que tengas un buen comienzo en la ciudad. Está todo en el cajón, junto con tu nombre de soltera. El corazón de Lucía se encogió. Ella sabía que este momento llegaría. Él le estaba dando lo único que siempre había querido, la elección. Fue hasta el cajón. Sacó la pequeña caja de madera. Dentro estaban las monedas, las mismas que él había usado para comprarla, ahora acompañadas por unas cuantas más, y un certificado roto. Ella no las tomó. Cerró el cajón y se volvió hacia él. «¿Y qué hará usted?», preguntó. «Yo me quedaré aquí. Haré lo que tengo que hacer, y viviré con lo que quede». Lucía dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos. Por primera vez, tocó su brazo, un roce ligero sobre la piel bronceada y áspera. «Fui entregada a cambio de monedas, Elías, pero hoy ya no soy la mercancía de nadie. Soy libre, y como mujer libre, decido dónde me quedo». Ella lo miró, y había algo nuevo en esa mirada, algo que iba más allá de la gratitud o el respeto. Era la chispa de un afecto forjado en la adversidad. «Esta hacienda me necesita, Elías. Usted me necesita. No me quedaré por obligación, ni por monedas. Me quedaré porque esta casa se ha convertido en mi hogar, y si algún día usted quiere que yo sea su esposa, tendrá que pedírmelo, no como un propietario, sino como un hombre que respeta mi libertad». Elías sintió la mano de ella en su brazo, y el calor se extendió por su pecho. La redención era un camino largo, y Lucía había sido su guía. «Lucía», comenzó con la voz embargada, «sí, Elías, amo nuestro hogar, y yo no puedo imaginar vivir sin tu voz leyendo por las noches. Te lo pido, Lucía, no para ser mi esposa por contrato, sino para ser mi compañera en la vida, mi mujer por elección y consentimiento». Lucía sonrió, y el sonido de su risa fue como el tintineo de campanas. Era la melodía que le había faltado a aquella hacienda durante décadas. Ella sabía que la lucha por su dignidad había paradójicamente salvado al hombre que la había comprado. La fe de su abuela no era solo un escudo, era una llave. «Sí, Elías», dijo ella, «acepto, pero debes saber que soy tu aliada, no tu propiedad. Y haremos que esta hacienda prospere juntos». Elías la abrazó, un abrazo torpe, fuerte, lleno del dolor de años de soledad y del alivio de un nuevo comienzo. A los 18 años fue entregada virgen a un hacendado solitario a cambio de unas pocas monedas. Pero Lucía demostró que el verdadero valor de una persona no reside en la transacción, sino en la gracia con la que decide reescribir su propio destino. El amor y el respeto, después de todo, no se compran, se construyen sobre la base de la verdad y la resiliencia. Esta es la historia de Lucía y Elías, una prueba de que la dignidad siempre encuentra una manera de florecer, incluso en la tierra más árida. Si te emocionaste con la travesía de Lucía y Elías,
Si viste el poder de la resiliencia femenina y la capacidad humana de redención, dale a me gusta a este vídeo, comparte esta historia de valor humano con todos tus conocidos y, por supuesto, suscríbete al canal para que podamos seguir contándote las historias más intensas y transformadoras de la vida real. Nos vemos en la próxima jornada.